Forlandia es un distrito del municipio de Aveiro. Se encuentra ubicada en la margen derecha del río Tapajós. Aveiro, la capital, se encuentra en la margen izquierda. Y Forlandia está a 100 y pocos kilómetros de Itaituba y a 200 y tantos kilómetros de la ciudad de Santarém. En Santarém es donde este río, el río Tapajós, desemboca en el Amazonas. Forlandia representa el fracaso del sueño americano en la Amazonia. Creada en 1928 por Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, tenía la función hipotética de producir caucho en grandes cantidades para la industria americana y cortar la dependencia industrial que tenía Estados Unidos del mercado asiático. Una idea que inicialmente parecía una cosa simple, acabó siendo la mayor pesadilla para la gente de Henry Ford y de la Ford Motor Company. Forlandia, una ciudad construida desde cero, con padrones americanos, con fábricas americanas y maquinaria europea, con casas estilo americano, con cine, con escuela, con hospital, con club deportivo, con todo lo que una ciudad americana tenía, pero con obreros y mano de obra brasileña. Ahí es donde comenzaron los problemas. El choque cultural fue muy grande, desde el tema de la prohibición de bebidas alcohólicas, como los horarios estrictos, como la dieta en base a comida norteamericana. Fue todo un cúmulo de roces y de desavenencias entre la población local y los gerentes de la Ford Company aquí en la Amazonia. Hay gente que cree que el mayor problema fue la prohibición de consumo de bebida alcohólica, pero no. El mayor problema fue la dieta estricta a estilo americano. Tanto así que la mayor revolución que hubo aquí, enfrentando a los obreros brasileños con los funcionarios y la seguridad estadounidenses, se llamó Revolución Quiebra Ollas o Quiebra Panelas, en verdad, como se dice aquí, que pedía cambios estrictos, cambios radicales en la dieta, y gran parte de ellos fueron contemplados. Pero para ese momento ya el proyecto estaba muerto por otros motivos.
Pero el mayor error de la compañía Ford no fue político, social, económico ni logístico. Fue agronómico. Fue no respetar esto aquí, no respetar la selva. A mí no me gusta usar la palabra selva porque es una palabra de turista, pero aquí cabe perfectamente. Contra las indicaciones de muchos técnicos e ingenieros, incluso varios brasileños, tomaron la decisión equivocada de plantar la seringa, que es el árbol del caucho, a la mitad de la distancia recomendada. Con eso consiguieron crear un microclima abajo de la copa de los árboles, propicio para la proliferación de hongos, de insectos y de un montón de enfermedades que afectaron la producción de caucho aquí en la región. O sea, hicieron todo para dar errado, para dar mal, y consiguieron que todo diera errado. Las tierras donde se encuentra Forlandia y todos sus alrededores fueron adquiridas por la Ford Motor Company del gobierno brasileño. Unos 20 años después del fracaso del proyecto, fueron recompradas por el gobierno brasileño a una fracción del precio del cual la vendieron. Realmente fue Forlandia para Ford un fracaso industrial, un fracaso económico, un fracaso logístico, fue un fracaso en todos los sentidos. Esta fue la casa principal ocupada por la gerencia del proyecto, una casa con una vista estupenda al majestuoso río Tapajós. Existen historias de que Henry Ford habría ocupado esta casa, pero en realidad Henry Ford nunca vino a la Amazonia, por lo menos nunca vino a Forlandia. No tengo dudas que si hubiera venido, seguramente se hubiera hospedado aquí, pero es algo que nunca aconteció. En este lugar antiguamente había un muelle que yo llegué a conocer la primera vez que estuve aquí, ya hace varios años, que recibía todas las embarcaciones de mayor porte que venían desde el Amazonas y desde hasta fuera de Brasil. Un gran mito sobre Forlandia que incluso es estimulado y fomentado por grandes productoras de documentales a nivel mundial. Es que Forlandia es una ciudad perdida o una ciudad abandonada o una ciudad en ruinas. Y no es así. Forlandia es un distrito del municipio de Aveiro, tiene entre 4 y 5 mil habitantes y tiene todo lo que una ciudad pequeña del interior de cualquier ciudad puede tener. Tiene carnicería, mercado, farmacia, un puesto de salud básica, escuela, que es la misma escuela que fue construida en 1931 por la Ford Motor Company y aún funciona, y todo lo que cualquier ciudad pequeña debe tener. Obviamente que la parte comercial es muy baja, que casi todo Forlandia depende del río para comunicarse con Santarém, con Itaituba fundamentalmente, y en menor parte con Aveiro, que a pesar de ser la capital de Forlandia, es una ciudad muy pequeña y con poca cosa a más de lo que tiene Forlandia. Las estructuras de la antigua Ford
no están abandonadas ni desiertas. Todas ellas son utilizadas por el municipio de Aveiro, tanto para guardar como para reparar vehículos y herramientas. No creo que sea el mejor uso que le podrían dar. Creo que Forlandia tiene un potencial turístico gigantesco que hoy en día no está siendo explotado por parte del municipio de Aveiro. Estas aquí son las seringas, son los árboles productores del caucho. Algunos aún guardan las cicatrices de la época de la explotación del caucho aquí en Forlandia. Esto aquí, con esta línea, aquí bajando, indica el lugar donde se hacían los cortes en el árbol para que la savia bajase y sea recolectada. Es difícil hoy en día encontrar estas marcas. Ya hace muchos años, 60, 70 años, que esto no se explota industrialmente, pero algún que otro árbol aún tiene esas cicatrices. Esta es la representación del seringueiro. La verdad que es un seringueiro bien diferente a los que trabajaron aquí en la realidad. Muy blanco, fisonomía europea, gorrito estilo americano y ropa estilo americana. Pero, bueno, fue la representación del seringueiro que quisieron hacer aquí. Seringueiro es la persona que trabaja extrayendo el caucho de la seringa. La seringa es el árbol del caucho. Esta es la escuela de Forlandia, construida en 1931. Forlandia hoy sobrevive básicamente de producción pecuaria y algo de agricultura de subsistencia, producción de azaí, producción de banana, producción de mandioca y productos típicos de la región. No podemos decir que Forlandia es un centro turístico ni que vive de turismo. Recibe algún investigador, algún historiador, algún productor de contenido, pero no viven de eso ni por asomo. Durante la época del funcionamiento de la compañía Ford, aquí en esta región no existía la ley brasileña, existía únicamente la ley de Estados Unidos. La gente vivía y respetaba las leyes de Estados Unidos y no las de Brasil. Ese fue uno de los grandes motivos por el cual posteriormente el gobierno brasilero implementó la campaña de ocupar para no entregar, que fue la causante fundamental de la ocupación total de la Amazonia por Brasil. Fue una defensa de soberanía. Sobre lo que fue el ocupar para no entregar, vamos a hacer un video específico hablando y explicando con detalles al respecto. Mundo amazónico, la Amazonia real, trayéndote la Amazonia de primera mano, en español, hablada y relatada por alguien que vive en la Amazonia hace más de 15 años. Próximo video desde Santarém, la perla del Tapajós.